Listo. Bueno, buenos días a todos. Gracias Sandra y Patricia por la invitación de poder compartir con ustedes hoy una pequeña meditación. Y vamos a continuar nosotros con lo que ayer Noé contaba sobre las codornices que mandó el Señor para todo ese pueblo que estaba ahí. Y nosotros vamos a hacer hincapié al libro de Números 14:11, que la pregunta nos dice: ¿hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿No? Y fíjense que es una pregunta, porque esa pregunta me dice: ¿hasta cuándo? Y cuando yo leía esta pregunta, hacía un paralelismo a la vida actual nuestra también, porque si bien nosotros en nuestro diario vivir nos hacemos muchas veces esta pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Se hicieron alguna vez esta pregunta? Sí. Ay, ¿hasta cuándo? Mayormente creo que es un tema de las mujeres que con tantas cosas que a veces hacemos decimos hasta cuándo, ¿no? Pero esto me hizo acordar mientras leía la historia del pueblo de Israel, que era un pueblo que se vivía quejando, pese a todas las señales de cuidados que tenían, vivían quejándose. Y me acordaba en la historia de una mamá que promete a sus hijos llevarlos de paseo a un lugar precioso que ellos querían ir, al zoológico. Y habían programado esta visita de salir juntos, prepararon algo para que puedan comer en el camino, se arreglaron, oraron antes de salir y parece que nunca llegaban al zoológico. Pero primero los niños estaban mirando todo el paisaje mientras viajaban, mamá hablaba, contaba historias y no era tan cerca del zoológico donde ellos querían ir. Ellos estuvieron toda una semana pensando lo que iban a hacer, los animales que iban a ver, cómo la iban a pasar. El día acompañó, pero ellos seguían viajando y viajaban y no llegaban. En ese viaje les agarró la lluvia y decían: uy, ahora vamos a llegar al zoológico, vamos a poder ver esos animales tan lindos que queremos ver. Y la mamá les decía: sí, vamos a llegar, bueno, vamos a cubrirnos ahora con este paraguas que traje, menos mal que traje este paraguas para que no nos pudiéramos mojar. Y ellos seguían caminando. Después que pasó esa lluvia, empezó a salir el sol. Y cuando salía el sol, vieron que después que llueve y sale el sol hace calor, esa humedad como tuvimos ayer. Entonces los niños seguían caminando y ahora tenían calor. Entonces se quejaban contra la mamá y le decían: ay mamá, no llegamos más a este lugar. Primero nos agarró la lluvia, ahora hace calor. Yo ya no sé si tengo ganas de ir al zoológico. Y la mamá le decía: pará, que falta poco, tengan paciencia, ya vamos a llegar a ese lugar. Y seguían caminando, seguían caminando. Imagínense esa mamá cuando a sus hijos cada rato le están hablando: le prometemos una salida. ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿Y cuándo vamos a llegar? O que tienen hambre y quieren que les compremos algo. ¿Y cuándo, mamá? ¿Y cuándo? Bueno, es así que cuando están llegando a ese lugar, después de haber caminado, de haber transcurrido muchas horas que le agarró la lluvia y el sol, cuando están llegando se dieron cuenta que hacía unos 10 minutos que había cerrado el zoológico. Imagínense la cara de esos niños y de esa mamá que estaba tan ansiosa por llevarlos a ese lugar. De repente eso se vio frustrado porque no pudieron entrar, no pudieron llegar a ese lugar tan lindo que ellos querían ir como niños. Y mientras yo reflexionaba, ¿no?, en esta historia, pensaba tantas cosas que tuvo que pasar el pueblo de Israel y tantas cosas que tuvo que pasar Moisés. Y qué paciencia habrá tenido, decía yo muchas veces, porque tener a un pueblo que se quejaba, que no estaba conforme con todas las señales que el Señor le hacía para con su cuidado, y de repente continuaban en esa meta, ¿no?, en lo que él quería llegar, para que todo su pueblo pudiera estar en ese lugar prometido, donde fluía leche y miel, y era que nunca llegaban. Y hay un versículo que a mí me gustó y se los voy a compartir, que está en Números 14:3,
que nos dice: ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense que ellos estaban en camino y empezaban a ver otras cosas, empezaban a quejar. O sea, ¿no hubiera sido mejor que nos quedemos donde estábamos? ¿Sí? Y a veces nuestro estado de ánimo, nuestras situaciones hacen que nosotros tenemos una meta como iglesia, como club, como familia, queremos llegar a un lugar y en ese camino siempre algo ocurre. Algo ocurre y nos hace desviar a nosotros de ese camino, de lo que queremos llegar a lograr. ¿Y qué nos enseña esto? Que siempre tenemos que estar nosotros con paciencia. Uno de los temas que tocaron esta semana y me gustó es el enojo, no enojarnos, no estar tan ansiosos cuando tenemos que hacer algo, porque esas cosas sabemos que a veces nos hacen retroceder o mirar hacia los costados. Entonces, nuestra meta siempre tendría que ser mirar enfrente sin importar lo que nos ocurra en los costados, ¿sí? Ir con paciencia como iba Moisés, hablando con el Señor, siendo temeroso de Él, para que en ese camino nosotros podamos ser triunfadores pese a todas las cosas que nos van a pasar. La diferencia que tenemos nosotros hoy acá, que si nos podemos a comparar lo que pasó en este momento, en esta historia, es lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros tenemos todos los días un caminar por este desierto y mientras caminamos, como hijos de Dios, nos quejamos. Nos quejamos como se quejaban estos hijos con la mamá. Nosotros no nos damos cuenta y a veces en nuestra forma de hablar, en cómo decimos, nos estamos quejando. Entonces esto nos enseña que no tenemos que quejarnos tanto, sino que tendríamos que orar un poco más para que el Señor nos pueda ayudar y que nuestro blanco siempre sea llegar a ese lugar prometido. Otros versículos que yo me anoté y que me encantó es el que está en Números también, 14:14, que nos dice: y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Este versículo me hace acordar cuando hace años me tocaba estar con los niños, cuando yo, digamos, empezaba en la iglesia y no podía imaginarme este versículo, no sabía el cuidado que el Señor había tenido con ese pueblo y me tocó hacer con los niños una nube grande y nosotros caminamos con esa nube arriba, con todos los nenes abajo, enseñándoles que había mucho sol, pero el Señor con esa nube cubría todo su pueblo para que no tuvieran calor. Y lo mismo de la noche, cuando había animales por toda la noche, por toda esa zona de desierto, y el Señor los protegía con eso. Cuando veíamos con los niños esa parte, decíamos, ¿no? No nos podemos imaginar nosotros que en medio de un lugar el Señor estuviera cuidando de esa manera a su pueblo. ¿Ustedes se imaginan? Que llueva en todos lados, un ejemplo les doy, y que en la iglesia a la cual nosotros pertenecemos haya una nube que lo cubra y uno diga, bueno, acá no llueve. ¿Sí? Nosotros hoy estamos contando esta historia, pero ustedes se imaginan lo que habrá sido vivir eso, que ese lugar estaba cubierto, que ese lugar estaba cuidado. Una vez tuvimos un campamento de aventureros en La Plata y fue tremendo, no sé si alguno recuerda, si tiene niños, esto más o menos ocurrió a cosa de unos 6 7 años atrás, habíamos ido a acampar a La Plata y en toda esta zona, acá en la zona sur, digamos Lomas, Bursaco, Adrogué, el día La viernes a tormenta, la ¿te acordás? noche hubo un temporal tremendo, pero tremendo, tremendo, que muchos papás empezaron a llamar y ¿saben qué? Después veíamos por papás que nos contaban, ¿no? En La Plata lo que ocurrió. Dice que en muchos lugares llovió, muchos lugares tiró árboles, porque la verdad que fue un temporal tremendo,
pero justo en ese lugar donde estábamos acampando nosotros con todos los niños, porque eran un montón, en la época donde se podía hacer esos campamentos grandotes, saben que en ese lugar solamente fue una lluvia leve, no ocurrió nada de lo que ocurría en los otros lados. Y esto me hacía acordar porque con todos los directores, los regionales, toda la gente que estaba ahí, todos los líderes que estaban, había una carpa blanca que se juntaron para orar para que en ese momento no pasara nada por todos los niños que había. Y así fue solamente una lluvia y no pasó nada. Entonces yo decía, si de repente el Señor cuidó a ese grupo de niños, a todos los que estábamos ahí, reflexionaba en este cuidado que él habrá tenido constantemente con el pueblo de Israel. Y me imaginaba mujeres caminando con sus hijos, y también la historia dice más adelante que los hijos fueron, decía la palabra que fueron, iban a ser traídos, prometidos a ese lugar hermoso que estaba preparado, pero los hijos. Entonces, y yo decía, ¿por qué serán los hijos? Porque los niños en su inocencia, en su manera de ver las cosas, no actúan como nosotros adultos, que quizás nos quejamos muchas veces, ¿no? Y volvemos otra vez a la pregunta, ¿hasta cuándo me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esta pregunta estaría lindo para que nosotros, en nuestra familia, podamos reflexionar y pensar, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros estaremos en este lugar? ¿Hasta cuándo tendremos que sufrir pérdidas, a veces situaciones en la familia que no nos toca pasar? ¿Hasta cuándo? Y hasta cuándo quiere decir que aún nos falta mucho a nosotros, ¿no? Y uno sabe interiormente las cosas por las cuales tiene que cambiar para que podamos seguir en ese camino que está preparado, que por ahora es difícil en el sentido de que somos humanos y hay cosas que a veces nos ponen mal, pero seguir mirando hacia adelante sin bajar la guardia de que está ese lugar preparado para todos nosotros. Hoy, hermano, hermana que estás acá reunido, esta pregunta va a ser para que durante el día de hoy, como muchas de las preguntas, ¿no? ¿Hasta cuándo tendremos que pasar para que podamos creer? ¿Sí? Nosotros decimos muchas veces, yo creo en Dios, y es así, todos creemos en Dios. Pero ¿hasta qué grado tiene nuestro creer? Porque el pueblo de Israel creía y por momentos se enojaban con Moisés, se enojaban con Aarón, se enojaron con María también. Entonces, si nosotros nos comparamos, la historia es muy parecida. El Señor quiere que nosotros podamos disfrutar cada momento de las cosas que Él nos da, sean muchas, sean pocas, sea nada. Él sabe que es necesario también para cada uno, para que nosotros podamos crecer en nuestra vida espiritual. Y si nosotros creciéramos más aún cada día, pienso que no tendríamos que hacernos esta pregunta que se hacía el pueblo también, ¿no? Que se hasta cuándo sea, no con signos de pregunta, sino con un signo de admiración diciendo, falta poco para que nuestro Señor venga, nos lleve, que podamos estar en ese lugar hermoso, hermoso, preparado. Y lo que yo hoy les contaba al principio de esta mamá con sus hijos, no solamente esto quedó ahí. Yo les dije que cuando ellos llegaron a ese lugar hermoso, el zoológico que querían ir sus hijos, estaba el cartel que ya había cerrado. Y la mamá tranquilamente podría haber dicho, bueno, se cerró, ¿qué vamos a hacer? No nos tenemos que quedar con eso. ¿Qué le dijo la mamá? Bueno, mañana vamos a salir más temprano, vendremos más preparados y seguramente vamos a llegar y entrar a ese lugar hermoso que ustedes quieren ir. Al otro día volvieron, no llovió, no hizo calor, fueron contentos, oraron los tres y cuando llegaron a la puerta del zoológico entraron con alegría. Imagínense la cara de esos niños y de esa mamá. Pese a lo que les pasó el día anterior, el día siguiente fue distinto. Su
caritas, la alegría, el entusiasmo que tendrían, cambió. Entonces hoy nosotros, en el lugar donde estamos, si hoy las cosas no están bien, no nos salen bien, cosas que nos truncan, nos ponen mal, pensemos, mañana va a ser otro día seguramente con la ayuda de Dios, y ese hasta cuándo también lo vamos a transformar en qué bueno que pudimos llegar a ese lugar. Y hermanos, con cada señal, con cada cosa que el Señor nos pone en nuestro camino, sea siempre de bendición para saber que falta poco para que nosotros podamos estar en ese lugar preparado, siempre tomados de la mano de Él. Que no nos quejemos como el pueblo se quejaba, que esa pregunta la transformemos en un signo de admiración. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más tengo que hacer, Señor, para que pueda entrar en ese lugar, para que mi camino sea más fácil? ¿Qué más? Acá estoy. Cambiemos esa pregunta por un signo de admiración. ¿Sí? Así que mi deseo en esta mañana es que nosotros podamos llegar todos juntos a ese camino y que nuestro transitar sea de bendición. Muchas gracias y bendiciones para todos. Amén. Amén. Muchas gracias, Silvia. Realmente es así, ¿no es cierto? A veces estamos